En el libro de San Mateo capítulo 7 vamos a leer del versículo 7 al 12. San Mateo capítulo 7 versículo 7 al 12. ¿Bien? ¿Sí? Sí, del versículo. Capítulo 7, versículo 7 al 12. Amén. Si ya lo tenemos, vamos a leer la palabra del Señor, honrando a nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amén. Amén. Siéntese, queridos hermanos. Miren, la palabra del Señor es hermosa, porque empieza diciendo, por ejemplo, en el versículo 7:1, cuando dice: no juzguéis para no ser juzgados. Y nosotros a veces juzgamos sin darnos cuenta, criticamos sin darnos cuenta, y estamos ofendiendo a Dios, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seráis medidos. Entonces, si nosotros no queremos que nos juzguen, no juzguemos, porque el único que tiene la autoridad de juzgar es Dios, que es el juez. Y aquí en este versículo nos manda a que nosotros oremos, pidamos al Señor. Yo le puse como tema a esta enseñanza la oración y la regla de oro, tal cual como aparece en mi Biblia. O en otras palabras, pedir, buscar y llamar. Porque la Escritura lo dice: porque todo aquel que pide, recibe. Si nosotros pedimos algo a cualquier, claro, no nos van a dar todos. Si por decir algo, digamos que pidamos limosna, y nos ponemos por ahí, alguien nos va a dar, alguien no nos va a dar, y así sucesivamente, pero alguien nos va a dar. Pero si no pedimos, nadie nos va a dar, porque si pedimos es porque tenemos necesidad, y sabemos que necesitamos del Señor. Hace un momento le cantábamos este canto que decía: dame más de ti, dame más de ti, quiero conocerte más. Y vemos aquí que esta es una invitación que Jesucristo nos hace a mantener una relación de confianza con Él, una relación íntima, constante, activa con Dios a través de la oración, porque la oración es el medio que nosotros usamos para hablar con Dios. Es el medio que nosotros, que Dios dejó a través de que nosotros nos podemos comunicar con Él. Si queremos que Dios nos hable a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la Escritura, abrimos la Biblia y el Señor nos habla ahí a través de la Escritura, porque dice la Escritura que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva. Dice Salmos que esta palabra es refinada 7 veces, como en horno de fuego, antes de ser enviada a nosotros. Por eso la palabra de Dios es hermosa, es viva, es vida. Y el Señor Jesucristo nos enseña que Dios es un Padre generoso, que escucha y responde las necesidades de sus hijos. Porque Él es así, Él nos escucha.
Cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Cuando nosotros pedimos conforme a nuestra voluntad, ahí Él dice, esto no te conviene, esto no es para ti, porque si te lo doy te vas a perder. Y el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y cuando dice pedir, y se os dará, Él dice, implica reconocer nuestra dependencia de Dios, porque cuando uno pide es porque uno depende de alguien. Usted lo ve con los hijos, los que ya hemos sido padres o tenemos la experiencia de ser padres. ¿Qué dicen los hijos? Dame. Y ellos no están preguntando, ¿tienes? ¿No tienes, papá? Ellos dame, mira que me gusta, es que solo es esto, dame por favor, dame. ¿Por qué? Porque ellos dependen de nosotros. Ahora, nosotros ya en lo personal y también en lo espiritual dependemos de Dios. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro proveedor de todo, como dice San Mateo 6:33. Busquen primero mi reino, búscanme a mí, que yo sea el centro de vuestra vida y yo les bendeciré, porque el Señor así lo dice. Si nosotros le damos todo de nosotros a Él, Él nos llenará de bendiciones, como lo acabamos de leer ahí en Efesios, cuando decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por eso el Señor nos manda a pedir. La dependencia es de Dios. Nosotros sí o sí dependemos de Dios. Y expresar nuestras necesidades con humildad. Con humildad, Señor, nos acercamos a ti con un corazón, porque el Señor nos conoce. Quizá dentro de la congregación nosotros podemos orar de diferente manera, porque a veces dice para que nos escuchen que sabemos orar. Pero en la intimidad, cuando estamos orando, somos tal cuales. Usted derrama su alma delante del Señor y el Señor le escucha, porque usted se presenta tal cual es usted. Ni va a querer sorprender a alguien, porque ¿quién va a poder sorprender a Dios? Usted le busca con integridad, con sinceridad, dobla sus rodillas, derrama su alma. Como dice su palabra, acérquense confiadamente al trono de su gracia. Y este versículo nos manda a pedir, a buscar, muestra una actitud de esfuerzo y deseo profundo de encontrar la verdad y la voluntad divina. Cuando usted busca a alguien, es porque no lo tiene. Póngase que perdió 20 euros. Y usted los busca, y usted los busca, y usted los deja y los busca. Porque los necesita, ¿sí o no? Si usted busca algo es porque lo necesita. Si nosotros buscamos a Dios es porque necesitamos a Dios. Yo no necesito de Dios, dice yo, estoy bien así. No, siempre nosotros necesitamos y vamos a necesitar sí o sí de Dios. Porque dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, estáis muertos. Pero con Él tenemos vida y vida en abundancia. Y dice la Escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. La constancia en la fe. La constancia tiene que estar ahí todos los días de la vida. La promesa de Dios no significa que Dios cumplirá y hará nuestros caprichos, no, sino que Él otorgará lo que de verdad conviene según su amor como Padre. Porque nosotros no le damos, por decir algo, un martillo a un niño que no sabe, y él ve que alguien está martillando y entonces le damos un martillo, mira, prueba tú, el primer martillazo que se va a dar va a ser. Entonces no se lo damos. O no le damos un cuchillo ahí cuando quizá o la mamá está ahí guisando, toma tú también, intenta, y lo primero que se va a llevar es el dedo. Entonces le corta bien finito. Entonces el Señor otorga lo que de verdad nos conviene según su amor, porque nosotros somos hijos de Dios y Él nos ama tanto. Como tal, nosotros también demostramos nuestro amor a nuestros hijos. Nosotros les amamos y no les dejamos que hagan ciertas cosas ahora que están pequeños. Ya cuando van creciendo, pues ellos van teniendo ese cuidado también.
Dios es así de bueno. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Miren qué nos dice San Marcos 11:24. Vamos a ver unos versículos ahí, en los cuales el Señor nos manda a que pidamos. San Marcos 11:24. Dice la Escritura, por tanto, dice, mire, por tanto, ese por tanto es una afirmación de Dios que dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando nosotros oramos, tenemos que creer que lo que nosotros hemos pedido ya lo hemos recibido, mejor dicho. Eso dice aquí la Escritura. Creed que lo recibiréis y entonces vendrá. Por tanto, dice, os digo, todo lo que pidiereis orando, mire, orando. Esa es la manera que nosotros le pedimos al Señor, en oración. Por eso tenemos que tener un tiempo de oración, nosotros como hijos de Dios. Un tiempo de oración. Si no tiene un tiempo de oración, luego quiere bendición, si no tiene intimidad con el Señor. Por eso el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, digo, cuando ores, cierra la puerta, cierra tus ventanas, cierra la puerta, porque vas a estar en intimidad conmigo. En este caso nosotros tenemos un móvil, apague el móvil. Y si tiene una tele en su habitación, apague la tele y cierre y quédese usted y el Señor. Por eso dice, cuando ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso está aquí en el versículo, en el capítulo 6. A ver si lo encuentro así rapidito. A ver, 6:6 de San Mateo, 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, oremos al Señor siempre, siempre. Por eso dice, por tanto, os digo, dice el Señor, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice el versículo 25, y cuando estéis orando, esto es algo importantísimo que sí o sí lo tenemos que hacer. Porque a veces nos ofendemos, nos dicen una palabra y lo guardamos en nuestro corazón. Y esto, ¿por qué me lo quiso decir? ¿Qué me daría? Me estaba dando a entender. Y nos quedamos con eso en nuestro corazón. Y a veces no todos tenemos la misma capacidad de discernir. A unos, como dicen, yo me he bañado con aceite y me resbala todo. Dicen unos, pero otros no. Otros se queda ahí. Y dice, cuando ores, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Mire, esto es tremendo. Por eso el Señor nos manda que nosotros perdonemos. Si hay algo que nos ha ofendido a alguien, quizás sin darse cuenta nos ofendió, Señor, le perdono en el nombre de Jesucristo. No sé si lo hizo intencional o lo dijo porque lo dijo, pero yo quiero estar en paz con él, con ella. Y aquí estoy, Señor, porque tu palabra dice que si yo no lo perdono, tú no me perdonarás si yo soy pecador delante de tu presencia. Entonces, Padre, quiero estar limpio delante de ti, quiero estar bien con mi prójimo, quiero estar en paz con mi prójimo, amarle a mi prójimo con todo mi corazón. Y como dice aquí también la palabra, que amemos también a nuestros enemigos, dice el versículo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mire, y si es nuestro enemigo y nos ha ofendido, perdonémosle. Dice, bendecid a los que os maldicen. Si alguien le ha maldecido a usted, bendígale, perdónele, porque él lo dijo porque yo qué sé, no sabía por qué lo dijo. Y dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire, es que el Señor, para que nosotros entremos al cielo, tenemos que vivir
conforme a la voluntad de Dios. Por eso este versículo dice, por tanto, os digo, San Mateo 11:24, os digo que todo lo que pidiereis en oración, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando usted ore, créale que lo ha recibido, aunque todavía no lo vea, porque nosotros vivimos por fe, no por vista. Usted cuando le ora al Señor, ¿usted ha visto a Dios? ¿Por qué cree que existe un Dios? Por fe, por fe. Creemos que Dios es un Dios real y verdadero y poderoso. Y Él obra de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Porque si nosotros sometemos nuestra vida a Él, vamos cambiando poco a poco. Si no, usted examínese hace unos cuantos años cómo era. Y de repente fue conociendo a Dios y se fue cambiando su vida. ¿Por qué? Porque usted sometió su vida bajo la autoridad del reino de Dios. Vamos con otro versículo, queridos hermanos. San Juan 15:7. Mire, este versículo también es tremendo para que Dios escuche nuestras oraciones. Mire, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que querráis y será hecho. Pero es la permanencia en Dios y nosotros en Él. Nosotros sin Dios estamos muertos y nosotros con Dios estamos vivos. Pero dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar sometidos bajo la autoridad de Dios. Y el Señor, dejar que el Señor gobierne nuestra vida. Y dice la Escritura, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo. Pero si permanecemos en Él, y cuando permanecemos en Él, no vamos a pedir cosas vanas para nuestra vida, sino vamos a pedir la voluntad de Dios, vamos a pedir que nos acerquemos a Dios, vamos a pedir que Dios obre en nosotros, vamos a pedir que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, y al final vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios, porque permanecemos en Él y Él en nosotros. Esa es como en la esponja y el agua. Usted somete la esponja en el agua y lo absorbe, y entonces la esponja no sabe dónde está el agua, pero a la hora que usted lo exprime empieza a salir agua. La esponja absorbió el agua. Dios nos absorbe a nosotros y nosotros estamos en el Señor, y entonces vivimos de esa manera que al Señor le agrada y permanecemos en el Señor. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren qué bonito. Otro versículo. San Juan 16, 23 y 24. San Juan 16, 23 y 24. Recuerden que todo lo que pedimos nosotros, se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Cuando estemos ahí en el cielo, en aquel día, no me preguntaréis nada, dice el Señor. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo haré, os lo dará. Todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, que es el único autorizado aquí en la Biblia y en la tierra para pedirle a nuestro Padre. Por eso nuestras oraciones, el Padre nuestro, el Señor Jesucristo dijo, cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nuestras oraciones dirigidas al Padre en el nombre de Jesucristo, que es el puente que está entre Dios y nosotros, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice. Él es el único mediador. Por eso, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pidamos. ¿Qué quiere usted? Pero primero tiene que someter su vida al Rey de Reyes. Primero tiene que hacer la voluntad de Dios. Y Dios cumple, porque Dios
hemos visto en las lecturas que llevamos que toda la palabra de Dios se cumplió y no ha faltado ninguna de ellas, está escrito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra el alma y el espíritu. Otro versículo, Santiago 4:3. Mire, aquí, allá nos dice el Señor que le pidamos, que le busquemos. En el Nuevo Testamento, Santiago, uno de los últimos libros ahí, lo va a encontrar. Para que lo entendamos mejor, leámoslo desde el versículo 1. Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. ¿Ven? Por eso hay muchas veces, por poner un ejemplo, si yo quiero un buen móvil de última generación, no lo puedo comprar. ¿Por qué? Porque quizá me voy a entretener en el mejor un móvil sencillo, porque a la larga, ¿qué necesitamos? Llamar y recibir llamadas, y quizá otra función ahí de alguna app para hablar con nuestras amistades o amigos, nuestros familiares en otros países, porque una llamada va a salir cara, entonces están las otras opciones ahí. Pero ¿para qué un móvil de alta gama si lo que necesitamos es lo que no es mucho lo que necesitamos? Y por eso dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo quiero ganarme la lotería, ¿en qué lo vas a invertir? No, señores, que mira, quiero comprarme el Palacio Real. ¿Vas a ayudar a los pobres? ¿A qué vas a hacer con tanto dinero? Yo no te lo doy. Te vas a perder tu alma. Por eso dice el Señor, ¿qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y pierde su alma? Es mejor que no tengas, pero estás conmigo, dice el Señor. Y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Somete tu vida bajo mi autoridad, somete tu vida bajo mi reino y verás cómo te voy a bendecir. Si tú me das, como dice el Señor, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si le damos a Él lo que Él nos pide, Él va a estar pendiente de nosotros. Así que pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El Señor nos manda que pidamos. El Señor nos dice aquí en el 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Otro versículo, Primera de Juan 3:22. Ahí también en los últimos libros, ahí está Primera de Juan. ¿Se recuerdan que decía San Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid y todo lo que pidáis lo recibiréis. Ahora dice este versículo, mire, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire, el sometimiento a Él, el estar en comunión con Él. Un ejemplo de lo que vemos en nuestro diario vivir. ¿Qué hacemos si un hijo se porta mal? Castigamos, ¿le damos lo que nos pide? No. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Y si un hijo se porta bien y hace las cosas como uno le manda y le ordena y le va enseñando y él obediente, pues mira, te premio. ¿Sí o no? Somos así. Y aún nuestro Padre Celestial, si nosotros, por eso más adelante dice, si nosotros siendo malos
sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, que dice, cuánto más vuestro Padre Celestial, que Él es bueno. Y por eso dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si hacemos así, si vivimos así, todo va a estar sobre ruedas. Otro versículo, ahí mismo en 1 de Juan 5, 14 y 15. Mire qué dice la Escritura. Y esta es la confianza, dice, mire, la confianza es importante. Por eso cuando usted se acerca a Dios, acérquese como hijo verdadero. ¿Será que soy hijo? Porque ¿cómo se acerca usted como un desconocido? Inclusive no se atreve a abrazarle porque no sabe cómo va a reaccionar. Pero cuando uno va con confianza, que se abraza y le da un abrazo y le da un beso con todo su corazón y el Señor dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos tal confianza, nuestros hijos tienen tal confianza en nosotros, que si usted está ahí sentado en la cama o en el sofá, ellos se van a tirar encima, no van a decir, ¿me das permiso? ¿Me puedo sentar aquí? No, ellos van y se tiran sobre él, porque tienen esa confianza de padre e hijo. Exactamente. Nosotros con el Padre tenemos esa confianza de que somos hijos de Él, de que Él es nuestro Padre y nosotros llegamos a Él confiadamente. Por eso dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, mire, Él nos oye. ¿Qué cosas es conforme a su voluntad? Yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero estar en los cultos, yo quiero a leer más tu palabra, yo quiero orar más. Y cuando hacemos eso, buscamos primero el reino y entonces las cosas van viniendo por añadidura, solitas por sí, sin que nosotros nos esforcemos por buscarlas. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo nuestra actitud, que somos hijos obedientes a su palabra y entonces Él nos oye. Vayamos a 2 de Crónicas 7:14, mire. 2 de Crónicas 7:14, y eso como hijos de Dios muchas veces no lo hacemos en el Antiguo Testamento. 2 de Crónicas 7:14. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, mire, si humillare mi pueblo, es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios. No es el mundo, no le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a usted y a mí que somos hijos de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, mire, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mire, haciendo esas 5 cosas, se humillare, invocar el nombre del Señor, oraren, buscar su rostro, y convertirse de sus malos caminos. 5 cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Qué dice? Entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, 5 cosas que los cuales nosotros a veces descuidamos y no las cumplimos. 5 cosas que tenemos nosotros que hacer. Humillarnos delante del Señor, invocar el nombre del Señor todos los días, orar todos los días, buscar su rostro en oración y convertirnos de nuestros malos caminos, quitarnos a veces nuestras malas palabras. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Pero si nosotros hablamos palabras sucias, ¿cómo podemos edificar al que nos oye? Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A cuántos les gusta algún deporte? A ninguno. Bueno, a mí me gusta a veces el fútbol, a veces la bicicleta. No, a veces sí no me gusta.
Y a veces cuando hay, yo los miro. No voy a decir, no, yo no los miro, porque los miro. No siempre, sí, pero me sé nombres de jugadores, me sé nombres de ciclistas. Y si yo me enfocara en eso, estoy seguro que yo me supiera todos los nombres de todos los equipos, de España, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Italia. Estoy seguro que me supiera todos los nombres. Porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Yo hablaría con cualquiera de deporte. Y mira que la Champions, y mira que esto, mira que la Liga, y mira que... Por eso Jesucristo dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros, para que a la hora que nosotros hablemos con alguien, le demos palabra de Dios, una pincelada de la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre queda ahí en el corazón, como cuando dice el Señor, como cuando mando la lluvia a la tierra, no se queda ahí, sino que cuando viene la lluvia, moja la tierra y la tierra produce hierba. Es así la palabra nunca se queda ahí muerta. Llega y quiere esa palabra, un Dios te bendiga con todo el corazón, va a usted y le dice Dios te bendiga. Y la gente quizá nunca ha recibido ese Dios te bendiga en su vida, pero usted se lo da. Esa palabra llega a su corazón y a veces la gente necesita. No sé si usted se habrá dado cuenta que a veces usted va por la calle y ve a gente llorando. ¿Por qué? Algo tiene. No está llorando ahí por gusto, estoy llorando. No, algo tiene. Y si nosotros tuviéramos ese valor, porque a mí me ha pasado y no he tenido el valor, a un tiempo atrás no tuve el valor de acercarme a decir, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces nosotros lo miramos. A mí me ha pasado, el otro día pasaba, perdona, estaba por la calle andando, por mi calle, y había mucho parado. Se baja el señor, y cuando voy llegando al coche, la señora estaba en el suelo llorando, tirada. Y me acerco y digo, ¿qué le pasa? ¿Necesita mi ayuda? Y dice, no se preocupe, es que tiene ganas de vomitar. Pero yo por vomitar no lloro. Seguro que la había hinchado a tortas. No llego a saber, yo me fui porque no quiso mi ayuda. Pero me quedé pensando, ¿qué le habrá hecho? ¿Sí le voy a pegar? Entonces hay cosas que a veces Normal que le voy a pegar. uno ve ahí y quizá me puede rechazar o no sé qué. Pero si tenemos eso en nuestro corazón, acerquemos, preguntemos, ¿te puedo ayudar en algo? Que Dios te bendiga. ¿Te puedo dar un abrazo? Eso sí lo he hecho. Eso sí lo he hecho. Y la gente se queda. Y en el abrazo dice, Dios está contigo, Dios te ama, Dios. Porque yo he abrazado a gente que no conozco. Pero tenemos nosotros que hablar de Dios. Y cuando nosotros hablamos de Dios, el reino de las tinieblas huye, porque no soporta el reino de los cielos, el reino de la luz, no lo soporta. Cuando usted llega a casa y tiene las persianas bajas, ¿cómo está su casa? Oscuro, de repente prende el interruptor, ¡pum!, las tinieblas huyen. Exactamente es en el área espiritual. Pero usted habla de Dios, las tinieblas huyen, el enemigo retrocede. Pero usted tiene que estar con esa convicción de que es hijo de Dios. Amén. Seguimos avanzando. Versículo 8, aquí en San Mateo 7:8. San Mateo 7:8. Creo que vamos a ver solo esto y nos vamos a la cita. Todavía hay tiempo. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y todo aquel que busca, halla, y todo aquel que se llama, se le abrirá. Nuestro Señor Jesucristo aquí nos enseña esa regla segura que da la respuesta de Dios a la oración. Dice, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Se queda ahí, no recibe, pero pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está usted pidiendo? Sanidad para su cuerpo físico. Clámele al Señor, confesando los versículos que dice allá en Isaías 53, Proverbios capítulo 3, que dice que su palabra es medicina para nuestro cuerpo. Salmo 103 dice que Él fue quien llevó nuestras dolencias. Someta su vida bajo la autoridad de Dios.
clámele al Señor con todo su corazón. La Biblia dice que se haga conforme a tu fe. Entonces, creámosle a Dios, pidámosle a Dios, creámosle a Dios por un milagro. De cual no tengo trabajo, pídale a Dios y créale a Dios que Dios le va a abrir puertas. Que recuerde que también el diablo le va a abrir puertas de trabajo de lunes a domingo para que no vayas a la iglesia. Y así tienes más dinerito. Pero ¿de qué te sirve si no buscas a Dios? No, busque un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado mediodía para que en la tarde usted pueda congregarse y el domingo también pueda congregarse y así también usted descansa. Porque si no está esclavo del trabajo de lunes a domingo, ¿cuándo es su hora de descanso? En la noche. Dice, pero el cuerpo también necesita un momento de descansar, un momento de compartir con la familia, un momento de estar compartiendo con otras personas, amistades, amigos, conocidos. Porque es importante, pero la Biblia nos enseña, todo aquel que pide recibe y todo aquel que busca halla. El pedir expresa reconocer, vimos que expresa reconocer la necesidad y acudir a Dios con humildad como un hijo ante su padre. El buscar implica una acción de esfuerzo, empeño, un empeño personal para alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. No obligarle a Dios, sino dejar que la voluntad de Dios se cumpla. Padre, mira, esta es mi necesidad, yo la pongo delante de ti. Te la pido con todo mi corazón. Si es de trabajo, si es de economía, mira, Padre, necesito, tengo la necesidad de conseguir comprar una casa, porque quiero tener algo mío. Si está en tu voluntad, provéeme. No lo quiero para enorgullecerme, decir, mire mi casa, sino con humildad. Y el Señor se lo va a ir dando. Tengo alguna dolencia, Padre, mira mi dolencia, mira mis músculos, mira mis huesos, mira mis tendones, mira mi vista, mis oídos, mi gusto, mis intestinos, mi páncreas, mi hígado, mi faringe, mi laringe, mi esófago. Tú lo has formado, Señor, y parece que me está haciendo daño. Algo dentro de mí, algo me duele. Tú lo puedes ver, tú lo puedes sanar. Yo te lo pongo delante de ti, Señor. Y el Señor nos da esa garantía de que oye nuestras oraciones. Por eso dice la palabra, porque todo aquel que llama se le abrirá. Vemos esa relación de confianza que tenemos con el Señor. Dios responde otorgando lo que conviene según la sabiduría del Padre, según su sabiduría que es agradable y perfecta para nosotros, como nosotros a nuestros hijos. Como les dice hace ratos, no le vamos a dar un objeto que se va a hacer daño, que no lo sabe manipular y al final termina haciendo daño. No se lo vamos a dar nunca. No, entonces, mira, está este machete, mira, ponte ahí. Más bien el primer machetazo se lo va a dar a la pierna. ¿Y quién tiene la culpa? Yo, por padre, por no saber instruir y por darle objetos que no corresponden. Entonces el Padre con su sabiduría es un Padre amoroso y no siempre lo que nos va a dar lo que nosotros caprichosamente queremos, porque a veces queremos nuestros caprichos. A veces hay que ser honestos que queremos caprichos y no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero si hacemos la voluntad de Dios primero, dice San Mateo 6:33, busca primero mi reino y luego lo que tú necesitas vendrá por añadidura. Vamos a un versículo en el Antiguo Testamento, en Jeremías 29, 12 y 13. Uno de los profetas mayores, después de Isaías. Jeremías 29, 13 y 14. O el 12 y el 13 y el 14. ¿Tenemos a mí? Entonces me invocaréis, dice, mire, entonces siempre invocar el nombre de Dios. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo, ¿qué dice? Oiré. Mire, el Señor promete oírnos. Pero entonces me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis cuando
¿Cuándo le vamos a hallar al Señor? ¿Cuándo le vamos a encontrar? Cuando le busquemos de todo corazón. Si le buscamos así a medias tintas, no, estamos perdiendo el tiempo. Y si no le buscamos, pues, ¿qué esperamos de Él? Queremos bendición y no le buscamos. Como hay muchos que dicen, es que 2 horas en el templo, pues quiere pasar toda su eternidad en el cielo y no quiere estar 2 horas aquí en la tierra sirviéndole al Señor, cantándole con la iglesia. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso, mire, busquémosle al Señor siempre con todo nuestro corazón. No solo aquí, sino cuando está en casa, cuando está en la calle. Dice su palabra que meditemos en su palabra de día y de noche. Un versículo, un canto, usted va cantándole al Señor y va concentrado en el Señor. Y no va viendo cosas porque el mundo le distrae, el mundo mira esto aquí, mira lo otro aquí, mira. Entonces, pero cuando usted va concentrado, usted va a lo suyo y va poniendo su mirada en el Señor Jesucristo, dice. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Mire, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré yo volver al lugar de donde os hice llevar. El Señor nos hace volver. Nosotros hemos sido esclavos del pecado. Hemos sido esclavos de las tinieblas. Y el Señor nos ha sacado y nos ha hecho volver a la luz de Cristo. Por eso dice Isaías 61, levántate y resplandece. Levántese usted ahora que ya conoció la luz. Levántese y resplandece, porque ha venido tu luz, dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y sobre ti, dice el Señor, sobre ti será vista su gloria. ¿Sí? Isaías 61 lo dice, y si lo puede aprender, apréndalo. Y póngalo en práctica, porque Dios es así de bueno. Entonces vemos ahí la palabra que el Señor nos dice, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca llama, y todo aquel que llama se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su padre le pide un pan le dará una serpiente? ¿Verdad que nunca? Jesús usa esta sencilla pregunta para mostrar la bondad de Dios como Padre. Si un Padre terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué cosas maravillosas dará el Señor para con nosotros? Dios nos da lo mejor. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se le piden? Y si algún si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué dice? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mira, este versículo nos enseña que Dios es un Padre Celestial que nos ama al darnos lo mejor. Nos dio a Jesucristo, su Hijo, en rescate de nosotros. Y Jesús compara a Dios como un Padre terrenal. Solo que a diferencia de que Él es bueno y nosotros somos malos. Si un Padre terrenal con limitaciones e imperfecciones cuida y da buenos regalos a sus hijos, porque es así, con más razón Dios dará cosas buenas a quienes le pidan con fe. La bondad de Dios es tan grande. Dios es el juez bueno. Dios no es un juez malo. Él es un juez justo. El que va a necesitar estar en el cielo porque se portó bien aquí en la tierra, le va a premiar. Y el que se portó mal, pues tendrá su castigo. Él no pasa ahí, mira, recíbeme esto aquí, ve, para que entre al cielo. No, sino Él es justo y es por eso un Dios bondadoso. No es un juez distante ni cruel. Él tiene un carácter amoroso, generoso, manso y humilde. Por eso el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo nos da la confianza a través de la oración, nos anima a acercarnos a Él sin miedo. Podemos pedirle lo que necesitamos sabiendo que Él nos escucha si estamos en Él. Así que, queridos hermanos,
Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón. No pongamos, ¿será que Dios no me escucha? No dudemos de nada de la palabra de Dios, porque Dios siempre nos va a escuchar. Dios siempre nos va a escuchar. Vamos a ir terminando. Solo les quiero decir, queridos hermanos, les animo en el nombre de Jesucristo, que pongan toda su confianza en el Señor, que pongan toda su esperanza en el Señor, que le busque. Es cierto, el mundo le rodea y el mundo le pone tentaciones, su carne también, y hay cosas que usted lucha todos los días, pero ponga su mirada en el Señor Jesucristo todos los días. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, y someta su vida bajo la autoridad del reino. Dígale: Señor, yo someto mi vida bajo la autoridad, quiero hacer tu voluntad, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En esta palabra, que es la ley de Dios, completa desde Génesis hasta Apocalipsis, esta palabra es la ley de Dios. Si lo hacemos, todas las cosas nos ayudan a bien, porque escrito está, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, queridos hermanos, les animo en el nombre de Jesucristo, y que Dios les bendiga. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno y maravilloso.